Continuamos con Diplomado en Nómina y Prestaciones Sociales que ofrece Confenalco Antioquia para la región de Occidente. Les voy a compartir por acá una presentación, ¿sí? Donde, digamos, vamos a trabajar el tema, así como estamos mirando la seguridad social, vamos a mirar por acá el tema de el IBES. Les comparto un archivo, me cuentan si se está viendo la pantalla y si ya les llegó el correíto con la presentación. Sí, ya la tienen. Me cuentan porfa si está viendo la pantalla. Sí, profe, Sí, sí se está viendo. muy bien. Entonces, les voy a compartir esta charla que la tuvimos en estos días sobre la seguridad social integral, el IBC para trabajadores independientes. Nosotros venimos hablando mucho de trabajadores dependientes, ¿cierto? De vinculados. Pero resulta que ahorita, el 1 de julio, todavía no han dado el decreto reglamentario del cambio o de la reforma pensional del 2381 del 2024, pero ahí trae una parte de la ley que es el tema de la seguridad social de independientes, ¿cierto? Donde, por ejemplo, una de las cosas que más se dicen es que el independiente pues la empresa le va a tener que descontar al independiente la seguridad social, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar esta presentación, este archivo, con base en eso que va. Faltan todavía 15 días, listo, pero está como en veremos todavía la reglamentación de este tema de la ley. No sé de pronto si Joana, Nidia, lo han de pronto escuchado el tema de que cambia a partir del 1 de julio que las empresas tengan que hacer la seguridad social de los independientes. De pronto, ¿han escuchado eso? Profe, pero Profe, ¿cómo yo así que sí los he independientes? Hola, qué pena. Sí, Yo sí he escuchado porque nosotros manejamos siempre nuestra planta de independientes, pero prestación de no todo servicios. claro, porque entonces el ingreso de ellos bajaría un poco, pues, para que nos explique, por favor, porque no lo tengo, o sea, sí he escuchado, pero no ha quedado claro la información. Exacto, entonces vamos a trabajar eso, listo, pero lo que sí les digo es que lo que les voy a compartir es lo mismo que yo escuché, que es algo que está en ley, pero que no se ha reglamentado todavía y que en cualquier momento pueden tumbar esta ley, ¿cierto? Por el tema de inconstitucionalidad o algo, porque estamos en este momento en una situación crítica de la ley, pues del Senado, en diferencia con el Ejecutivo, que es la presidencia, pues como pueden haber visto, la reforma laboral, la reforma pensional, la consulta popular. Por ejemplo, hoy el registrador nacional no citó a consulta. Hoy tumbó el tema de la consulta y dejó para que la Corte Constitucional defina lo de la reforma, lo de la consulta popular. Hoy hubo una reunión de las altas esferas del poder, el presidente, la curia, el procurador y todo, y no hubo como un acuerdo, ¿cierto? Entonces, hoy esta ley, la ley 2381 del 2024, pues se relaciona con esto se llama la ley de reforma pensional, listo, pero tiene que ver con el aporte de los trabajadores independientes. Entonces, es importante porque el tema de la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, pues va a regular mucho este tema, listo. Entonces, en ese sentido, el ingreso base de cotización o IBC, para el efecto de la cotización de trabajadores independientes, digamos que reglamenta un sistema de presunción de ingresos con base en información sobre el nivel de educación, experiencia. Digamos, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podría variar. Pues digamos que en el artículo 204 de la ley 100 llaman a los independientes como personas que pueden tener ingresos no siempre iguales, sino que dependen de su actividad. ¿Listo? Entonces, eh, en ningún caso, el ingreso base de cotización pues, podrá ser menor o inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, por eso es que también cuando cotizamos como independientes, pues lo hacemos sobre un porcentaje del ingreso, pero mínimo tendrá que ser el salario mínimo, ¿listo? Entonces, por eso, vamos ya a entrar al tema del artículo 22 de la ley 2381 del 2024, que es la ley de la reforma pensional. Entonces dice que para los trabajadores independientes, que por cuenta propia, trabajadores con contratos diferentes a prestación de servicios personales, con ingresos netos mensuales
iguales o superiores a un salario mínimo, se efectuará la cotización sobre la base del 40%. ¿Sí? También algunos que estén obligados a hallar contabilidad o que sean responsables del IVA tienen como una imputación de costos y deducciones, pero nos dice que los trabajadores independientes con ingresos netos o superiores a un salario mínimo que celebren los contratos, pues tendrán que, digamos, la empresa hacer la deducción de la seguridad social. Entonces, vamos por aquí a mirar, ingreso base de cotización, se sigue manteniendo el tema del 40%, ¿listo? Para que nos podamos como, digamos, no sobre el 100% del ingreso, sino sobre el 40%. ¿Listo? Vamos a mirar aquí qué más nos dice. Entonces, la UGPP, de este tema que no hemos hablado, pero la UGPP viene siendo el 2008, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que procura pues el tema del control, el pago oportuno de los aportes a seguridad social y para fiscales. Entonces, la UGPP nos dice con la ley 2277 del 22 que los trabajadores independientes pues también tienen un ingreso base de cotización y que dependerá pues de ellos el tema de la depuración de la seguridad social. ¿Listo? Entonces, el ingreso base de cotización para los trabajadores independientes y que coticen por periodos inferiores a un mes o por días o por semanas, digamos que tendrá que ser así. Hay también trabajadores por días, entre 1 y 7 días, al menos cotizar un valor semanal, entre 8 y 14, 2 semanas, y entre 15 y 21, 3 semanas. Ya más de 21 días sí cotiza sobre el mínimo, ¿listo? Bueno, entonces en este caso, ¿quién me habla ahorita? Qué pena que no vi, Joana o Aide. ¿Quién me dijo que tienen varios trabajadores independientes? Profe, yo, Aide. Aide, cuéntame qué tipo de trabajadores tienen ustedes, si es de todo el mes, qué tipo de labor realizan ellos. Son dos modalidades, uno de Sí, 120, otro que el de 120 es permanente y otro de 40 que es ocasional. Y sí. las funciones son logísticas. Uno puede apoyar una atracción en la entrada de una piscina, otros pueden apoyar los lockers y otros apoyo de alimentos, que es la recogida de las losas. Y es por días, es por días. Pues trabajan fines de semana, es en el Tamarindo, ¿cierto? Sí, señor. A ver, Tamarindo, listo, en el Copenhague. trabajo más que todo son los fines de semana, pero también depende Sí, mucho de la demanda que esté en el momento, ¿cierto? Por claro, ejemplo, claro que si sí. mañana tenemos un evento de 1.000 personas, 800, bueno, de 500 para arriba, se activa a este personal, aunque, a ver, al principio del mes se les hace una orden de servicio, ¿cierto? Y por ejemplo, a los de 120 horas, a ellos les toca pagar la seguridad social, ARL y pensión, ¿cierto? Pero los de 40 horas no. Ellos solamente presentan el certificado a la EPS que estén activos y ya, y se les realiza una orden de servicios los primeros 5 días del mes. No sé si me hice entender. Sí, claro que sí, lo de la orden de servicios. Ya por acá tenemos a Liana, es que pena que no estoy viendo la otra pantalla, Sara, Natasha. Bueno, entonces, esas órdenes, entonces tú lo haces, ustedes pagan la seguridad, la ARL de ellos cada mes, o lo paga la persona. Ninguno, no, la caja de compensación no cancela la La ARL. ARL, lo paga No. cada uno de ellos, ¿cierto? Sí, ellos lo pagan como independientemente. Pero pagan por día, ¿cierto? Pues por la cantidad de las horas en el mes. Tú dices que 120 horas, el otro tiene 40. Entonces la seguridad social es pues proporcional, ¿sí? Sí, Es me así. imagino que los que la pagan las de 120 horas es proporcional a esos 15 días pueden ser generados. Exacto. Muy bien. Exacto. Entonces miren que ese tipo de trabajadores independientes pueden acá, según el artículo 27 de esta ley, cotización por periodos inferiores a un mes, por días o por semanas.
Sí. Entonces, qué pena, entonces acá tenemos como inferiores a un mes, puede ser proporcional. Eso es algo que estamos trabajando ahorita en la seguridad social, que se llama en la pila cotización por trabajador de tiempo parcial, y lo podemos pagar. Entonces la ARL le cubre todo el mes y la salud, digamos que cubre como proporcional a esas horas también, ¿cierto? Entonces digamos que se mantiene como este artículo lo que se está trabajando ahorita. ¿Listo? Entonces ahí es un tema importante el tema de trabajadores independientes por tiempo parcial. Y miren que tenemos acá en el artículo 28 que la base de cotización mínima semanal, el ingreso base para calcular la cotización mínima mensual, es aquellos que coticen por días o por semanas un cuarto del salario mínimo. Entonces ahí el artículo 28 de la ley 2381 nos trae que al menos un cuarto, o sea, si el salario mínimo es 1.423.000, pues más o menos por 350.000 pesos estará haciendo la cotización, ¿cierto? Entonces es como se vuelve el IBC, el de 350.000 pesos. El IBC se vuelve por ese valor. ¿Listo? Bueno, tenemos también algo importante que trae esto, el tema de la seguridad social sobre rentistas de capital, como son, por ejemplo, los que ganan por un CDT, ¿cierto? O que tienen un arrendamiento. Pues ahí nos habla de que los que tengan ingresos que excedan 2.3 salarios mínimos tendrán que cotizar al tema de pensión y salud. Entonces, si usted tiene una vivienda y la tiene arrendada y la empresa de arrendamiento le reporta eso a la DIAN o a la OGPP, pues le toca pagar seguridad social sobre el arriendo que él cobra. Lo mismo si tiene un CDT. Entonces, miren que por eso el formalismo cada vez va volviendo entonces menos, porque ya la persona dice, no, yo no voy a pagar seguridad social, mejor lo hago directamente, y entonces utilizan temas como, por ejemplo, pólizas para arrendamientos o el dinero a prestar a particulares, porque mire que esta ley nos trae como a rentistas de capital con la obligación de aportar a seguridad social también. Pues aquí es un tema que está por reglamentar, vuelvo y les digo, porque una entidad financiera tiene un CDT, pues ellos no le van a hacer la seguridad social al rentista de capital, ¿cierto? Pero sí lo haremos como empresas a los que tengamos como independientes. Ese tema lo trae el artículo 21, también nos habla de que el contratante de prestación de servicios o contratista será responsable de realizar la cotización. ¿Listo? Este es como el artículo que más nos está ahorita como con la inquietud de quién va a hacer el pago de seguridad social. Entonces, por ejemplo, Jorge Andrés, yo en Confenalco, para que me paguen ahorita el 20, Confenalco yo pagué la seguridad social en los primeros días del mes. ¿Qué pasaría? Que ya Confenalco me descuenta del pago la seguridad social. Digamos que para mí, pues no implica, inclusive permite un orden, porque yo ya no voy a estar consiguiendo el dinero mientras que me pagan, pero si para mí esa misma seguridad social sirve para cobrar en otra parte otro ingreso como contador, si me hago entender, o sea, la misma seguridad social la presento en Confenalco y la presento en X empresa, pues ya cada empresa me va a hacer una seguridad social por mínimo el salario mínimo o el 40% del ingreso. Entonces yo voy a salir pagando en un mes, si tengo 6, 7 empresas, pues 6, 7 salarios mínimos en lugar de uno. Ese es uno de los temas que ahorita más está, pues digamos Yo que te, profe, yo sí, tenía esa duda, por sí, decir, nosotros que tenemos, por decir en mi parte, nosotros tenemos varios asesores externos, ¿cierto? Y nosotros les dijimos que coticen pues en base al claro. 40% de lo que se gana, ¿cierto? Sí, Sara. Entonces, eh, si ellos son asesores externos de varias empresas, todas las empresas le debemos de reportar pues como debemos de aportarle, sacarle pues, retener el valor de los aportes. Todas las empresas lo harían. Exacto. Sara, mira, eso es lo que hoy está pues como en la duda, ¿cierto? Mira que está el artículo 21 de la ley, pues que ya está reglamentada, la ley 2381, va a decir, es el contratista el responsable de aportar a seguridad social. Pero por acá dice, el trabajador independiente es el responsable de su propio pago, los aportes, porque es que encontramos que un trabajador independiente es aquel que por cuenta propia pues desarrolla una actividad, ¿listo? Ejemplo, no sé, una persona que realiza, ¿no?, obra civil. Entonces, digamos que
En un mes va a una casa, va a una empresa, pinta una casa, hace una reforma, puede llamarse un trabajador independiente, pero el de prestación de servicios es el docente que da una clase, el asesor que va a una empresa y lleva una revisoría fiscal. ¿Listo? ¿Está claro esa diferencia? El de prestación de servicios es uno y el trabajador independiente es otro. Entonces, el trabajador independiente es el responsable del propio pago y los aportes podrán ser realizados por terceros a favor del afiliado, pues sin que haya una relación laboral. O sea, puede que el dueño de la obra le pague la seguridad social y le descuente eso al trabajador independiente, pero no quiere decir que haya una relación laboral. Entonces, Sara, eso, estemos muy pendientes de esa reglamentación, está muy encima. 1 de julio empieza a regir, pero no tenemos en este momento los decretos reglamentarios, listo. Entonces, por eso yo te puedo decir, eso es lo que está en la ley y eso es lo que hoy debería decir. Le deberíamos descontar a cada uno de los empleados o prestación de servicios en cada empresa la seguridad social. Entonces ahí cada empresa se va a responsabilizar de que su pago tenga su seguridad social y que si otra empresa le paga, pues también le haga la seguridad social. Listo, entonces tenemos el decreto 1601 del 22, donde nos dice, miren, hay un ingreso bruto, es decir, todo lo que yo en el mes recaude. Listo, sin incluir el IVA. El IVA no es un ingreso, recordemos que el IVA es un dinero que es de la DIAN y que sí hay que pasárselo a la DIAN cada bimestre o cada cuatrimestre. Pues el ingreso bruto es todo lo que facturemos, pero el trabajador independiente podría tener un esquema de presunción de costos, es decir, un estimado. Entonces, el que tiene productos agrícolas, estimamos que el transporte, la logística, tiene un esquema de presunción de costos. Entonces, hay un ingreso neto. Entonces, y entonces, por eso es que tenemos un ingreso bruto, un esquema de presunción de costos y un ingreso neto. Entonces, por eso tenemos que sobre el ingreso neto es que se va a hacer la seguridad social. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos una presunción de ingresos a los trabajadores independientes. Nos dice que el ingreso como indicador de capacidad de pago se presume, y aquí un tema importante, el tema de trabajadores independientes. Cuando tenemos ya relación con la facturación electrónica, cuando nos reportan, por ejemplo, alguna empresa, ahí empezamos a estimar los ingresos como independiente. Listo. Mire, vamos a hacer un negocio en la notaría ya le reporta a la DIAN. Vamos y, digamos, hacemos un negocio en el tránsito, entonces la entidad de tránsito le reporta ese negocio a la DIAN. Entonces el ingreso de los trabajadores independientes cada vez se va haciendo más real en la medida que, por ejemplo, los bancos también reporten en la exógena la información que manejó en los bancos esa persona. Entonces, es el tema de diferente prestación de servicios, ya también los movimientos que tenga el independiente para calcular los ingresos mensuales. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a proponer algo. Este es un artículo, pues ahorita estuvimos en esta capacitación el día de hoy. Entonces, por eso les quise compartir. Les voy a pasar yo ya los pasé, vamos en la página 19, que hoy veamos este artículo, ¿listo? O este archivo. Y el jueves, que continuemos en clase, trabajamos ya como algún ejercicio, porque es que hoy se reunía el Senado. Hoy había una plenaria para el tema de la reforma laboral, no artículos de la reforma laboral. Está que salen los decretos reglamentarios. De pronto el jueves ya tengamos como información. Entonces, de pronto hacer los ejercicios más con lo que salga ya real, listo. Entonces, hoy trabajamos, no toda la clase, sino que trabajamos este artículo, yo se los dejo para que lo leamos y el jueves podamos trabajar, ojalá, el tema, listo. Entonces, miren, ¿cómo liquidamos la liquidación de aportes? Decreto 1601 del 22. Digamos que hay que determinar el ingreso bruto. Entonces, ahorita, ahí nos decía, el ingreso bruto puede ser, trabajó 40 horas, trabajó 120 horas, o por obra de labor, o destajo, o sea, hay personas que determinan el ingreso bruto de acuerdo a las horas que trabajaron, a las cantidades de producto que recolectaron, en fin, ¿cierto? Entonces, hay que descontar costos asociados según la actividad económica. Entonces, clave ahí, pilas, el artículo 104 del Estatuto Tributario, perdón, el artículo 107, nos va a decir, de acuerdo a la actividad económica, cuál es más o menos el porcentaje de costos estimados. ¿Listo? Entonces, pasa mucho, ahorita se vienen declaraciones de renta.
Y pasa mucho que los independientes dicen, no, pero es que yo muevo ingresos, pero yo no sé, yo no pedí factura electrónica. Entonces, ¿cómo hago para estimar los costos y gastos? Entonces, el artículo 107 nos dice, usted sí hace, si usted vende productos agrícolas, descuéntese de una vez el 50%. Saladiante da de una vez un porcentaje, listo. ¿Quién me ayuda, como estoy con una sola pantalla, quién me ayuda a mirar el artículo 107 del Estatuto Tributario para que nos cuente un poquito qué sale ahí? Listo, vamos mirando. Porque hay un anexo que se llama esquema de presunción de costos. Entonces ahí tenemos un estimado de los costos que podemos descontarle según la actividad económica. Mire, una persona que vende, por decir, la cosecha de maíz, de papa, puede que en un momento dado el producto esté caro, pues esté costoso, y le den un muy buen ingreso por él. Pero los costos de los riegos, de la mano de obra informal, de la tierra, de los abonos, pues no son tan regulados por la factura electrónica. Por eso nos acogemos al esquema de presunción de costos. Entonces ahí nos dice el decreto, en las empresas también estimen un costo para que afecten el ingreso bruto y puedan descontar la seguridad social. Listo. Entonces, a la hora de calcular y efectuar el aporte correspondiente a la seguridad social integral, pues vamos a estimar, pero casi que se va al mínimo. Miren que si yo, por ejemplo, le voy a pagar a alguien 2 millones de pesos y el costo, supongamos que fuera el 50%, entonces digo, listo, lo voy a pagar sobre 1 millón, pero es que el millón es menor al mínimo, entonces de una se va sobre el mínimo. El mínimo también regula mucho el tema de la presunción de costos. Bueno, si lo ven aquí, aquí nos queda un poquito despixelado. El decreto 1601 del 22 nos habla, por ejemplo, miren, en construcción, el 67% es presunción de costos, educación 68%. Digamos que yo puedo tener unos costos asociados, pero por ejemplo los rentistas de capital solamente tienen el 24%. Activas inmobiliarias 65%. Listo, entonces, muy importante que tengamos claro el tema de costos. Listo. Bueno, tenemos también que en el evento de que los ingresos del obligado provengan del desarrollo de varias actividades para hacer el cálculo, no podemos superar 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, la seguridad social también máxima se hace sobre 25 salarios mínimos, que igual es un valor muy importante. 25, ¿cuántos son 25 salarios mínimos? Que es también la pensión máxima que hay en el país. Ayúdenme ahí por favor con la cuentecita, que da más o menos 25, son más o menos 35 millones de pesos, 36 millones de pesos. ¿Me ayudan por favor cuánto? 25 por el salario mínimo. Para que miremos que esa es el máximo valor sobre el que vamos a hacer el aporte a seguridad social. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces el decreto 1601, donde dice, para el tema de rangos de ingresos, cuáles son los costos reconocidos. Sí hicieron la cuentecita, ¿cuánto les dio? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Profe, sí, hola, ¿cómo está? Profe, lo Bueno, hola. escucho Liana, hola. porque ingresé más bien tarde y muy Tranquila, desubicada. Liana. Tranquila, Eliana, no, tranquila que viste que en el grupo les mandé la presentación. Vamos en la página 24. Eliana, sí. Bueno, entonces miremos la resolución de la UGPP, que es también del año pasado, donde regula el tema de los costos. ¿Quién de pronto le ha tocado en los últimos meses que le llegue un correo de la UGPP diciendo que no está declarando que no está pagando la seguridad social correcta? De usted, de algún conocido, algún familiar, algún empleado. Y a mí de la empresa nos llegó para hacer correcciones de planilla. Sara, es que como no veo la pantalla, ¿quién me habló? Sí, yo, Chara. Chara Natasha. Sí es, yo pensé que era Sara. Chara Natasha, listo. Sara, te llegó antes Sí, que la empresa debía corregir.
Sí. Sí, nos llegó que debíamos de hacer Pucha. unas correcciones de unos aportes del año 2021, creo que era. Y porque en ese momento era con pila, con planilla, no era manual, ¿cierto? 2021. Y es que tuvieron en cuenta que ingresos menores al mínimo, que, o porque, ¿qué decía la UGPP? Que se habían hecho mal unos aportes en referente a pensión y creo Ah, que era salud, entonces nos exigió pagar esos excedentes y o de pagar alguna una multa. multa, creo que fue, sí. Pero fue la invitación, el primer llamado fue invitación a Sí, sí, fue actualizar. la invitación, Ah, no bueno, fue, excelente. no imputaron la Entonces, bueno, multa de una vez. no sé, Shara, si de pronto consideres compartirnos ese correo, pues para que veamos los demás cómo la UGPP ya se pronuncia. Yo tengo algunos es de independientes que según la declaración de Yo renta, pues no correspondían a ellos. los Sí. tendría que buscar, pero lo que pasa es que en ese momento yo no tengo acceso a todo lo corporativo, pues soy ya en la No, de pronto casa, en estos días. No, en estos pero sí días, lo como para puedo que buscar y se los puedo compartir, claro que sí. pantalla. Y yo les comparto una de personas independientes que según la declaración de renta, en la cédula de ingresos no laborales, la UGPP está diciendo, usted me dice que se ganó 100 millones y no pagó seguridad social o pagó sobre el mínimo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la seguridad social? Entonces, hay pilas con eso, porque ya con esta ley, pues, como les reitero, esperemos que van a ser los decretos reglamentarios, pero ya con eso, mejor dicho, quieren evitar esa evasión de seguridad social, pero también nos colocarían pues a los independientes, a los de prestando servicios a pagar mucho más seguridad social. ¿Listo? Entonces, miren, supongamos que yo en un mes, bueno, en estas clases, X valor, pero X valor menos 408.000 pesos de seguridad social. Entonces yo digo, listo, me sirve porque esa misma seguridad social la lleva una empresa donde hay una asesoría. Pero si a mí en cada una de las empresas me van a descontar 408 sobre el mínimo, pues ya una como ciertas clases o cierta situación ya no va a ser tan efectivo, ¿cierto? Porque ya es el trabajo igual es importante, pero la seguridad social es también muy representativa. Las, las personas que trabajan en las alcaldías, en las entidades públicas, que les dicen, listo, su ingreso es de 2,5 millones, le pagan seguridad social, pero pues hacen algunas otras cosas por fuera seguramente, ya tampoco sería muy viable, porque es que usted trabajando en una alcaldía todo un día, todo un mes, y de 2,5 millones le sacan póngale 4 por 2, sí, el mínimo, le quedan 2 millones de pesos sin prestaciones sociales, pero ya lo que haga por fuera también sería sujeto de seguridad social. Entonces, anótense la resolución 532 del 24 de la UGPP, donde determina los costos aceptados pues, por la UGPP. Y miremoslo acá, aquí está más claro. Miremos, por ejemplo, una persona independiente, supongamos que tenga, a ver, como ustedes en el occidente, alojamiento y servicios de comida. Una persona que tenga su negocio, es persona natural, independiente, un estimado de 61% de costos. ¿Listo? Nos puede permitir la UGPP. ¿Listo? Ese es como para que lo veamos. Y también hay un sector muy importante que es los transportadores. Los transportadores manejan mucho también ese tema porque ellos trabajan con manifiestos de carga, las empresas les pagan, les facturan, pero no siempre tienen costos relacionados. Entonces los buscan mucho por la UGPP, por la industria y comercio, en declaraciones de renta, porque manejan mucho dinero en las cuentas, pero no tienen tantos costos. Entonces aquí sacan una tabla para ingresos de transportadores, también para regularlos. ¿Listo? Y a los que tienen personas a cargo. De hecho, Cámara y Comercio también, cuando Sí. uno va a inscribir el RUPROFE, no sé si has visto que han reducido Sí. ahora mucho y exigen que casi todo el mundo tenga registrado Cámara y Comercio, casi todas las actividades económicas. Sí, qué pena que no estoy viendo la pantalla. Me habló Eliana, ¿quién habló? Chara, Chara. Chara, Chara. Ya más o menos les conozco la voz, pero bueno, Chara, usted va a Cámara de Comercio y listo, o usted va a sacar un RUT, pero usted más que todo, la empresa a la que le va a pagar le dice, bueno, tráigame la Cámara de Comercio. Por ejemplo, con algunas personas que hace eso le digo, saque mejor el establecimiento de comercio. Si usted es una persona natural que maneja ingresos en la cuenta bancaria y no tiene ni Cámara de Comercio, al menos saque Cámara de Comercio, ¿cierto? Para que tenga soporte de costos.
Listo, entonces el tema de Cámara de Comercio, como dice Chara, sí es importante, pero al menos establecimiento de comercio. Lo que pasa es que les van a empezar a llegar de industria y comercio del municipio unos valores de impuesto a pagar. Eso es lo delicado que saquen Cámara de Comercio y que luego les cobren impuesto a industria y comercio. Listo, entonces aquí también un tema muy delicado, el tema de los rentistas de capital. Personas que están enseñadas a tener un CDT, un ahorro, y entonces les llega ya que un ingreso que hay que pagar sobre eso. Listo, entonces es un tema que está también regulado ya por esta ley y que va a empezar pues como a limitar un poco el tema de la bancarización del dinero en las entidades financieras. ¿Listo? Bueno, eso es tema de la... Hay otra resolución que es la 1125 del 2024, que es donde dice que aplicará a partir del 1 de junio del 25. Esta también entró en vigencia, la resolución 1125. Bueno, este mes empezó a regir fue el tema de retención en la fuente, que bajó los montos, ¿cierto? Pero la del 1 de julio, la relacionada con la pensión y con los aportes de seguridad social. Bueno, el artículo 108 del Estatuto Tributario nos dice, verificación por parte de los contratantes. Con el pago de aportes vencido, ¿en qué momento se deberá verificar el pago? ¿Con la planilla del mes anterior o deberá pagar anticipado? Entonces, eso es un tema también que van a reglamentar. Hoy, ¿cómo estamos pagando seguridad social? ¿Ustedes qué dicen? Te paga mes vencido. Exacto, mes vencido. Hoy estamos a 17 de junio. Ya los primeros días hubo que pagar la de mayo, sí. Pero entonces hay una disyuntiva, bueno, ¿vamos a pagar anticipado o vencido? Eso también está pendiente de que lo reglamenten. Y también tenemos otro aspecto que es la venta de activos fijos o ganancias ocasionales. Entonces los gananciales, por ejemplo, dice, bueno, personas que tienen en costo una vivienda y la venden en un valor mayor, tienen un ganancial ahí. Una rifa, una lotería. Ejemplo, van a un centro comercial, hacen una compra el día del padre, registran la factura y se ganan el carro, se ganan la moto, se ganan un viaje. Esa entidad debe reportar eso pues a juegos, creo que se llama Benedán, bueno, en Antioquia, pero esa es una ganancia ocasional. Entonces la persona llega y se gana el carro y le dicen, bueno, pague usted los impuestos del carro, la matrícula, la ganancia ocasional, y entonces la persona que no tenía el recurso le va a tocar para ganarse un carro de 50, 60 millones, pues consígase 20, 10 para poder legalizar eso, ¿cierto? Entonces también es un tema importante el de la UGPP en cuanto a ganancias ocasionales. Y bueno, aquí el concepto de la UGPP dice pues que en todo caso el ingreso base de cotización pues será el de la ganancia ocasional. Y cuando vendemos inmuebles, muy importante esto, ya casi vamos a terminar el archivo. Cuando yo tengo una vivienda y la tuve por más de 2 años, es una ganancia ocasional. Ejemplo, compramos la vivienda, hoy 17 de junio, la escrituré y la vendí el 18 de junio del 27. Ahí hay una ganancia ocasional, o sea, yo la tuve como negocio. Pero si la vendí antes de 2 años, no se asume como ganancia ocasional, sino como vivienda habitación, vivienda, sí, vivienda propia. Y entonces esto no genera IBC, ya que no proviene de la actividad económica habitual. Pues ahí va a haber una reglamentación importante en cuanto a la venta de inmuebles, ¿sí? No hay obligación de aportar por ganancia ocasional, no genera inspección de la UGPP y la ganancia ocasional tiene efectos fiscales, es decir, de la DIAN, no para fiscales, no de la UGPP. ¿Listo? Entonces, ese es como el tema que hay también un tema de revalorización de patrimonio, eso es más contable ya en cuanto al pago de seguridad social. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos este archivo que les quise traer hoy. Vamos acá. Bueno, entonces, tareita, vi muy pertinente hoy pues que estuvimos como en esta charla porque de aquí a un fin de semana reglamentan el tema. La ley está muy en mora de que reglamenten la ley 2381
que va a dar grandes cambios a la seguridad social y al IBC. Inclusive las plataformas, ustedes ven, Arus, Soy, Pilas, que vimos la semana pasada, todavía no tienen mucho sobre esto, porque pues, todavía no está reglamentado, ¿cierto? Pero es cierto de que en 13 días empieza a regir según la ley y algo tendrán que hacer. Entonces, estamos muy atentos a eso. Entonces, la idea es que nos va a tocar, porque estamos hasta el 7 de julio en el diplomado, que seguramente nos toque el reglamento, el decreto reglamentario de esos temas, para que los trabajemos y miremos cómo nos queda listo. Por ahora estamos igual, como vimos con las plataformas de seguridad social, de pagar independiente sobre el 40%. ¿Y quién lo hace? El mismo independiente. ¿Qué pedimos nosotros en empresa? Pues que no le toque inclusive a nómina y no al área financiera, al área de tesorería. Adjúnteme a la cuenta de cobro la seguridad social pagada, cancelada del mes anterior. ¿Listo? Eso es lo que hoy estamos pues solicitando. Sobre el 40% y mínimo sobre el salario mínimo, que el mismo sistema lo liquida. Entonces, hoy todavía están esos cambios, pero lo que les mandé ahí se viene a que hayan unos cambios en cuanto a que lo pague cada empresa, en que lo haga para rentistas y que lo hagan también según trabajadores de tiempo parcial, pues según los días. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos ahí. No sé de pronto, Nidia, que está en el sector público, de pronto que ahorita pues que le han dicho en el sector, como al tema de trabajadores del sector público en cuanto a ese pago de seguridad social que de pronto ha escuchado. Profe, no, todo está calladito. O sea, no nos han dicho nada. Por ejemplo, el que nos dirige, el coordinador, está como muy pendiente, sí, del cambio, pero no nos han comentado nada todavía, profe. Listo, Nidia. Bueno, voy a dejar aquí de grabar para compartirlos